Bueno, ¿qué tal? Buen día, queridos amigos, hermanos. Aquí, bueno, eh, yo como la mayoría sabe, me congrego en la Iglesia del Señor en calle Washington de Villa Domínico. Allí hemos iniciado la obra hace algunos años. Bueno, en mi caso, hace más o menos 50 años, y las puertas del local donde comenzaron las reuniones, recién se abrió en el año 80, abril del 80. Así que bueno, ahí junto a mi esposa pudimos iniciar esa tarea en aquel lugar y por la gracia del Señor hasta aquí, ahora deseosos de poder reinaugurar o inaugurar un salón nuevo, ¿no? De reuniones, mucho más amplio, mucho más cómodo, pero bueno, estamos allí padeciendo todos, ¿no es cierto?, estas cuarentenas interminables que no nos permiten tener la libertad de reunirnos en el salón de reuniones, pero damos gracias a Dios que podemos hacerlo de esta manera, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, como en este caso por Zoom, nosotros lo solemos hacer, como también por YouTube. Tenemos actividades casi todos los días, ¿no?, en las distintas estancos o edades, tanto sea de la reunión de señora, como una reunión de escuela dominical y demás, reuniones de enseñanza, reuniones de predicación, es decir, mucha actividad para que esté ocupado. Tenemos más actividad que antes, ¿no? Porque hay que trabajar el doble. Pero bueno, gracias a Dios que podemos hacerlo. Los hermanos están dispuestos también a ocupar los roles que corresponden en la iglesia. Así que, bueno, no hablemos más de mí porque para qué aburrirnos en esta mañana tan linda, ¿eh? Vamos a hablar de algo lindo, algo que la palabra de Dios nos muestra. Decíamos un poquito recién en la cena del Señor, ¿no es cierto? Se había cantado o escuchado el himno en el Monte Calvario, ¿no? Estaba una cruz y qué hermoso, decíamos, es el cuadro de la cruz para nosotros, los hijos de Dios. Y pero qué hermoso es para aquellos que no son cristianos, que no son creyentes, justamente el cuadro de la cruz, porque es un cuadro de esperanza, es un cuadro de perdón, es un cuadro de vida eterna, es un cuadro de salvación. Así que qué bueno que podamos traer, ¿no es cierto?, como iglesia, este mensaje glorioso, un mensaje maravilloso de parte de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad, ya que hacíamos referencia a este himno, hablamos un poquito de la resurrección del Señor y algunos hechos que acontecieron, ¿no es cierto?, después que esto aconteció, sucedió, y ahora vamos a hablar de algo que también para los creyentes es una expectativa maravillosa. Y en estos tiempos de pandemia, un poco de encierro, ¿no es cierto?, uno prende la televisión o entra en los canales de YouTube o en los grupos, digamos, o redes sociales, ¿no?, y encontramos distintos tipos de mensajes, perdón, que a veces nos traen cierta confusión, cierto temor, ¿no es cierto?, por algunas cosas que solemos escuchar. Pero yo quisiera en esta mañana referirme a este hecho maravilloso que es el arrebatamiento. Es decir, la Biblia habla que llegará un tiempo en el cual el Señor va a llevar a los creyentes, a sus hijos, aquellos que recibieron a Jesús como único y suficiente Salvador. Y el relato bíblico nos dice que va a arrebatar a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Acá no hablamos de grupos o de denominaciones. ¿Sí? Estamos hablando de los redimidos por la sangre de Cristo, es decir, todos los que han creído en el mensaje de Dios por medio de Jesús, que han sido perdonados sus pecados por los méritos de Cristo, por esa sangre preciosa que Él derramó, nos limpió, nos compró, y a todos aquellos que han creído y que viven en esa expectativa y en esa armonía y en esa relación con Dios, dicen las Escrituras, que van a ser llevados, arrebatados, y allí en el aire
¿no es cierto?, el Señor los va a recibir. Y esto tiene una figura para poder entenderlo, ¿eh? Es decir, es la iglesia, ese conjunto de hermanos de todo lugar, ¿no es cierto?, que han sido salvos, como dijimos, por la sangre de Cristo. Pero esa figura nos habla que esa reunión de hermanos es la esposa de Cristo. Es decir, la esposa que va al encuentro del esposo. El esposo recibe allí en el aire a su iglesia, a su esposa, y es llevada al cielo. Bueno, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar en una apretada síntesis. Tal vez yo vaya corriendo un poquito y tengo aquí en mi computadora, ¿no es cierto?, ya copiado todos los pasajes que voy a citar para hacerlo rápido y tratar de que, bueno, que el tiempo que siempre es tirano nos alcance por lo menos para que tengamos conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que la Biblia dice, no de lo que algún grupo o iglesia, o nosotros como iglesia, pudiéramos decir, porque esto no es doctrina de hombres, sino es lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos al tema entonces. Decimos que hablamos que en los planes de Dios hay un evento glorioso que justamente consiste en llevar a muchas personas al cielo en forma instantánea, porque la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Pero evidentemente, es decir, para poder entender esto o para que sea más creíble esto, evidentemente muchas veces el argumento que muchas personas tienen es, bueno, pero ¿cómo puede ser esto, que esto y lo otro? Bueno, para abreviar el camino, les voy a decir que hay algunos hechos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de que esto no es un hecho casual. Y voy a referirme a 3 de ellos rápidamente. El primero de ellos tiene que ver nada más y nada menos, ¿no?, con de la antigüedad de un personaje tal vez conocido o tal vez lo hayamos oído en alguna ocasión, en algún relato. Y estoy hablando de Enoc. En el capítulo 5 y en el verso 23 de Génesis dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos, refiriéndose a este punto, dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 y en el verso 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y antes de seguir con el otro ejemplo, quiero hacer aquí una pequeña acotación. Cuando hablamos de arrebatamiento, nos dirigimos entonces al griego. Hay 2 acepciones del griego, que no las voy a mencionar, pero sí lo que se entiende, ¿no es cierto?, por la traducción. Es decir, la primera acepción es apoderarse, arrebatar, ¿sí? La segunda es preferir, escoger, tomar para uno mismo. Es decir, ¿cómo sería esto para explicarlo gráficamente? Si este fuese, por ejemplo, un imán, ¿no?, y yo tuviese aquí cosas metálicas, que en este momento no tengo ninguna, el imán, ¿qué hace? Uno lo arrima un poquito y ya cuando está acercando, ¡brum!, las cosas de metal, clavos, alfileres, lo que fuese, inmediatamente se prenden a ese imán. Bueno, el arrebatamiento es algo así, ¿no es cierto? Cuando se cumplan los tiempos de Dios, va a ser algo, como dije antes, en un abrir y cerrar de ojos. Es como el imán, ¿no es cierto? Todos los salvos por la sangre de Cristo que hayan estado ya fallecidos, ¿no es cierto?, y que nos van a anteceder a los que pudiesen estar vivos, si en esta hora fuese, si en este momento fuese, y nosotros estamos vivos y hemos creído en la obra de Cristo, seremos, ¿no es cierto?, allí todos juntos llevados, ¿no?, al encuentro con el Señor. Por eso leemos
para dar un poco de basamento a todo lo que estamos diciendo, y ya que hemos avanzado con el primer ejemplo, dice Juan capítulo 14, los primeros 3 versos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También dice en las Escrituras, en este caso, un pasaje sumamente conocido y recordado sobre estos temas, es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 y 18, te dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir entonces que la iglesia de Cristo está esperando este día glorioso a ser arrebatados. Citamos el ejemplo de Enoc, pero el otro personaje de la Biblia que queremos citar, y recordamos que la idea de citarlos es para decir, el arrebatamiento es posible porque ya hubo casos. Mencionamos a Enoc y ahora vamos a Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolos, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Es decir, aquí el otro caso es Elías, es llevado por Dios a los cielos. Y el tercer caso, y este es, digamos, es el centro, ¿no es cierto?, de los ejemplos que podemos citar, de los muchos que podemos mencionar en las Escrituras, es el hecho que aconteció nada más y nada menos que en la persona bendita del Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Dice Hechos capítulo 1, versos 9 y 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y Apocalipsis 12, 5 dice, ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Quiere decir que tenemos entonces estos 3 vivos ejemplos, ¿no es cierto? Enoc, Elías y Jesús. ¿Qué impide entonces a Dios que arrebate a su iglesia? Claro que nada. Y por eso es importante considerar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esto, porque el arrebatamiento es justamente el inicio de esa intimidad con Dios para los arrebatados, pero para aquellos que no lo sean, que son todos aquellos que no han aceptado a Jesús como Salvador, o aquellos que dicen ser, ¿no es cierto?, y no son del Señor, porque aún no han abierto su corazón, no han entregado su vida al Señor, ¿no es cierto? Por lo cual, evidentemente, van a experimentar lo que va a acontecer aquí en la tierra después que acontezca el arrebatamiento, y que será nada más y nada menos que la tribulación y la gran tribulación. 2 periodos de 3 años y medio cada uno, ¿no es cierto?, seguidos
de tremendas cosas, tristísimas cosas que van a suceder. Ahora bien, algo vamos a decir después sobre esto, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo podemos hacer para entender todo esto? Bueno, vamos a mirar en las Escrituras. Y yo voy a hacer algo hipotético, una pregunta, ¿no? O un desarrollo, para que nos podamos ubicar, para que podamos comprender cuál es la idea, ¿no es cierto?, del mensaje de esta mañana. Y digo, hipotéticamente, si hoy no ocurrió el arrebatamiento y usted se prepara, puede ser salvo. Es decir, hablando por cierto, para aquellos que no se han preparado para el encuentro con el Señor, es decir, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Es decir, si hoy no ha ocurrido el arrebatamiento, usted, que aún no es cristiano, que no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, si usted se prepara, puede ser salvo. Y entonces, ¿qué significa esto? Arrepentirse de los pecados cometidos. Es algo que, es decir, a veces esto suena un poquito chocante, ¿no? Como me dice este hombre que soy pecador? Si no me conoce, ¿cómo puede pensar de esa manera? Bueno, lo que ocurre es que todos nosotros tenemos una naturaleza, ¿no?, que viene del primer hombre y de la primera mujer. Esa naturaleza, me refiero a Adán y Eva, ¿no? Esa, es decir, estos dos seres creados por Dios, ¿no es cierto?, que fueron sacados del Edén porque pecaron. Y toda la descendencia, es decir, la naturaleza pecaminosa, la hemos heredado de Adán y de Eva. Por eso cometemos pecados. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva, ¿no es cierto?, a pecar. Así que pecamos por esa naturaleza. Y evidentemente nadie está exento de esto. Por eso recordamos las palabras de Jesús. Allí en el capítulo 3 de Juan, en el verso 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es, en esencia, el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de Dios para la humanidad. Es el mensaje que tiene como, digamos, una puerta al cielo, que está nada más y nada menos en la cruz que fue levantado en el Gólgota, donde fue crucificado Jesús, nuestro Salvador. Así que, ¿cómo entramos entonces en ese grupo de redimidos que serán arrebatados y serán llevados al cielo? Bueno, de la siguiente manera, vamos a explicarlo. Es decir, cuando nosotros confesamos, ¿no?, o entendemos que nuestra condición o nuestra naturaleza es pecaminosa y entendemos que no hay acción que el hombre pueda realizar, ¿no es cierto? No hay cosa que el hombre pueda hacer para poder alcanzar o ganar el cielo, ya que todos nosotros somos imperfectos. No hay quien entienda, dice las Escrituras, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Y esto es la tremenda realidad, ¿no? Por eso fue necesario que de los cielos descendiese el Hijo de Dios, que naciese, ¿no es cierto?, en forma humilde, y que en un ministerio terrenal de 3 años y días, Él pudiese mostrarnos este glorioso mensaje y abrir el camino al cielo a través de la cruz donde fue crucificado. Por eso debemos reconocer nuestra condición, para reconocer que somos pecadores, porque la naturaleza pecaminosa nos inclina hacia el pecado. Y entonces, si ese paso damos, el siguiente es reconocer que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Reconocer que su sangre preciosa que derramó fue para limpiar nuestros pecados, ¿no es cierto? Y gracias por su sacrificio, hoy
puedo abrir las puertas de mi corazón, ¿sí? Y así invitarle a Jesús que entre en nuestra vida, toma el control de la misma, porque a partir de este momento, entonces confieso o puedes confesar que tú eres mi Señor, mi Salvador. Esta sería la actitud correcta, ¿no es cierto? Darle gracias al Padre Eterno, a Dios, por amarnos tanto, como dice allí, que hemos citado hace un momento, Juan 3:16, que Él nos dio a su Hijo para que muriese en la cruz por nuestros pecados. Dice justamente, afirmando este concepto y esta idea que hemos dado apretadamente, ¿no es cierto? Allí, Romanos capítulo 10, leemos en los versos 9 y 10 lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, qué interesante, ¿no es cierto?, que la forma o el medio para poder alcanzar entonces la salvación que es en Cristo Jesús es utilizar nuestros recursos, nuestros labios, nuestra boca, ¿no es cierto?, en forma audible, ¿sí? Y decir que entonces que Jesús es el Señor, que creo en Él, que lo acepto en mi corazón y que creo que Dios le levantó de los muertos para ser salvo, como dice allí Romanos, ¿sí? Ahora, si estamos en la fe, si estamos ya habiendo sido alcanzados por la gracia de la salvación, entonces evidentemente estamos caminando por la senda marcada. O cuando leemos allí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, donde nos dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que transitemos por ellos, ¿cierto? Es decir, Dios necesita de que nosotros llevemos adelante y levantemos la bandera del Evangelio, predicándoles a otros el mensaje de la cruz. Por eso en esta mañana estamos aquí transmitiendo, ¿no es cierto?, la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la siguiente pregunta, o digamos, como dijimos hace un rato, ¿no? Es decir, hipotéticamente hablando, si estás escuchando o viendo esto, tal vez ahora, esto no aconteció lo que voy a decir, pero tal vez mañana la iglesia no esté y seguramente en las redes sociales o en el canal de YouTube vas a encontrar este mensaje. Y entonces lo que digo es lo siguiente, si ya ocurrió el arrebatamiento, la iglesia no va a estar. Los creyentes en Cristo Jesús han sido llevados por el Señor. Y entonces te decimos, no te dejes confundir, no te dejes engañar. Es decir, si no hay gente, si no hay cristianos sobre la paz de la tierra, no fueron los extraterrestres que se los llevaron, ¿no es cierto? Es decir, fue el poder de Dios, ¿no es cierto?, que los levantó para llevarlos a la presencia del Hijo de Jesús. Así que este evento, ¿no es cierto?, profético, del cual nos habla que la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Y que así como la esposa, la iglesia de Cristo fue llevada al encuentro en las nubes con el Señor Jesús, es realmente para disfrutar, para vivir en las moradas celestiales que el Señor fue a preparar. Por eso decimos, ¿no?, que vendrá un tiempo de caos. Uno puede apreciar o imaginar, ¿no?, que si hay un cristiano que está conduciendo su auto sobre una autopista y el Señor lo lleva a su presencia porque acontece el arrebatamiento y cientos de millares de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, de todas las edades, son llevados al cielo, ¿no es cierto? Ese auto
¿qué destino tendrá? Seguramente va a producir algún accidente. Y así el piloto de un avión o el que conduce un tren y tantas otras cosas, ¿no? Que evidentemente la Biblia habla que será tiempo de caos, tiempo de confusión, tiempo de lo cual mucha gente va a experimentar, ¿no es cierto?, cosas tremendas y terribles y desesperación por la ausencia de tantos seres queridos. Y seguramente vendrá el pensamiento, ¿no es cierto? Tantas veces me hablaron del Señor y no lo acepté, siempre lo rechacé, siempre lo dejé para más adelante, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? A los mismos. Así que le dejo el saludo en nombre mío y el de mi esposa, que está con algunas tareas de la casa ocupada, que no ha podido estar en vivo, pero bueno, ha estado con su corazoncito puesto en esta actividad. Así que, nuevamente, muchas gracias y Dios los bendiga. Y preparémonos, que el Señor viene pronto. Maranatha.